¿Cómo están? Volvemos este 2014 con nuestro acostumbrado programa Paseando por la Biblioteca. Entrevista a grandes académicos de la odontología. Autores de tesis en odontología, Investigaciones bibliográficas. video de la semana y mucho más. Todos los martes a las 8 de la noche. Soy el doctor Jimmy Ascanoa Olazo. Soy Helen Torres. Los Los esperamos. esperamos. Hola, ¿cómo están? Los invitamos al programa Paseando por la Biblioteca todos los martes a las 11 de la mañana y también a que visiten nuestra página www.tvcot.org.up. Estimados colegas, tengan ustedes la bienvenida a una semana más de nuestro acostumbrado programa Paseando por la Biblioteca. En esta semana vamos a ver un trabajo bastante interesante que nos habla sobre lo que es el efecto de productos que nosotros usamos en la comida, ¿no? En nuestra dieta, que es el uso del orégano, del chincho y del huacatay. Vamos a ver los efectos que tienen como antibacterianos. Es una tesis que ha desarrollado la autora Erika Pimentel de la Universidad Cayetano Heredia, y también vamos a entrevistarla a ella, quien nos va a hablar ya directamente de qué trata este trabajo de investigación. No se pierdan este programa, que va a estar bastante interesante y nos trae aportes muy importantes. Así que ya vamos a dar paso ya a estudios para poder hablar sobre lo que es este trabajo, la tesis de la semana. Ya, buenos días, ante todo. A continuación vamos a presentar la tesis de la semana. Mi nombre es Erika Pimentel Ramírez. El tema de mi tesis es evaluación del efecto antibacteriano de extractos etanólicos de plantas utilizadas en las tradiciones culinarias de la cultura andina peruana frente a patógenos de la cavidad bucal. A continuación les voy a explicar muy resumidamente lo que es la metodología que se empleó para esta tesis, los objetivos planteados y las conclusiones finales de esta tesis experimental. A modo de introducción, es importante mencionar que dentro de las enfermedades bucales prevalentes en nuestra comunidad tenemos a la caries dental y a la enfermedad periodontal. Ambas enfermedades son infecciosas que involucran la presencia de microorganismos, ya sean aerobios o anaerobios, que en el caso de la caries dental producen la pérdida progresiva de la estructura dentaria, y para el caso de la enfermedad periodontal, la pérdida también progresiva de las estructuras que rodean a la pieza dentaria, como el hueso básicamente, que es el soporte óseo de las piezas periodontales, ¿no? En este caso, generando lo que es la movilidad, el sangrado de las encías, que es muy común actualmente. Es importante mencionar que las plantas utilizadas, los extractos etanólicos empleados en esta tesis fueron el huacatay, conocido como el Tagetes minuta, el orégano, llamado Origanum vulgare, y el chincho, llamado Tagetes elliptica. El común denominador de estas tres plantas son que son utilizados dentro de los condimentos en los alimentos, básicamente de la sierra peruana, como puede ser la pachamanca, la huancaína, la ocopa, y todas ellas son hojas aromáticas, presentan propiedades tónicas, amargo-excitantes, antisépticas, diuréticas y antiespasmódicos. La literatura nos enseña que todas ellas tienen un componente químico que genera algún tipo de efecto, ya sea antiinflamatorio o antibacteriano. Y es por eso que quisimos averiguar o determinar cuál sería la actividad antibacteriana de estos tres extractos etanólicos, comparándolos con colutorios conocidos como la clorexidina, el 0.12%, y el Colgate Plax, frente a patógenos que están involucrados en la enfermedad periodontal y en la caries dental, conocidos como Lactobacillus acidophilus y Porphyromonas gingivalis. Dentro de los objetivos específicos, básicamente tenemos determinar la actividad de cada uno de ellos frente a las cepas ya mencionadas, que son el Lactobacillus y la Porphyromonas gingivales, así como comparar la actividad que tienen entre estas tres plantas al 100%, comparado también con la clorexina, el Colgate y el BHI, y determinar la mínima concentración inhibitoria que tendrían estos extractos etanólicos si se determinara una actividad antibacteriana frente a la cepa de Lactobacillus acidophilus.
Es importante mencionar que para este objetivo específico no involucramos determinar la mínima concentración de la porfiromona gingivalis, ya que es una bacteria anaerobia, es decir, para estudiar in vitro este tipo de cepa es bastante difícil y necesitaríamos contar con una cámara anaerobiosis, la cual para este estudio no se contó, ¿no? Finalmente, también determinamos la actividad antibacteriana de estas 3 plantas en estudio a diferentes concentraciones, a 500 miligramos por mililitro, 250, 125 y 62.5, frente a la porfiromona gingivalis. Finalmente, una tabla final sería comparar la actividad antibacteriana de estos 3 extractos frente a las 2 cepas en estudio. Entonces, el primer paso para la metodología de este estudio experimental fue obtener y recolectar la muestra. Para ello tuvimos que viajar a la ciudad de Huaraz, quien les habla junto con mis asesores. Fuimos a la ciudad de Huaraz a un cultivo propiamente que se dedicaba al sembrío de plantas como el orégano y el chincho de huacatay. Este GPS que se muestra en las imágenes básicamente nos sirvió para saber a qué altura nos encontrábamos. Como se puede ver, estábamos a 3.397 metros, esas son las coordenadas. Y una vez identificadas las plantas, que bueno, en realidad todas se veían iguales, con la diferencia que los frutos eran una evidencia bastante buena para poder diferenciarlas, junto con la ayuda de un botánico que nos acompañó en el viaje, pudimos hacer diferencias entre ellas y todas las recolectamos en bolsas especiales, Ziploc, rotuladas con el nombre de las plantas en estudio, para poder tener un método de conservación que evite la contaminación de las plantas. El segundo paso fue traerlos a la ciudad de Lima, al laboratorio de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en las cuales pasaron por un proceso de secado durante 7 días. Como podemos ver acá, se esparcieron sobre una mesa, en las cuales pudimos diferenciarlas, eliminar cualquier tipo de contaminación, palos, plantas muy maduras, moho, etc. Y una vez que pasó la semana de secado a la temperatura ambiente del laboratorio, pasó por un proceso de pulverizado en el cual las plantas fueron mezcladas con alcohol puro, aproximadamente un kilogramo con 1 litro de alcohol puro, para posteriormente ser macerados por 7 días, como se puede ver en las imágenes. Esto se realizó para las 3 plantas en estudio, huacatay, chincho y orégano, ¿no? Una vez maceradas las plantas, fueron sujetas a lo que es la filtración con papel filtro Whatman, lo cual nos permite quedarnos con la concentración más pura de toda esta maceración que se ha llevado anteriormente, para que finalmente sean colocados en un rotavapor a 40 grados, el cual, como se puede ver en la imagen, nos permite eliminar el vehículo, que en este caso fue el solvente, que fue el alcohol puro, y quedarnos con el extracto etanólico, es decir, la concentración pura de cada uno de estos extractos. Como podemos ver, más o menos con un promedio de 3 a 4 kilogramos de las plantas recolectadas, obtuvimos este porcentaje, esta cantidad de extracto etanólico, es decir, una suma bastante pequeña, pero que recoge todos los componentes químicos que necesitamos para evaluar su actividad antibacteriana. Acá vemos frascos rotulados con la cantidad de gramos que obtuvimos por cada uno de estos procesados para obtener el extracto etanólico. Se almacenaron con este tipo de soporte para evitar también que se contaminen o que se endurezcan los extractos, que tenían una consistencia bastante espesa. Y una vez que ya obtuvimos los extractos, pasamos por una prueba de esterilidad, la cual es importante para darle validez al estudio y poder determinar si los extractos que hemos trabajado son libres o exentos de cualquier tipo de contaminación, o de repente en el proceso de elaboración y manufactura de los extractos hubo alguna presencia de algún microorganismo que podría afectar en un futuro la evaluación del efecto antibacteriano. Entonces es aquí donde se utilizaron controles como el tioglicolato y el BHI, los cuales
una vez colocados a un horno, en este caso el isotén que se utilizó, presentaba el laboratorio de microbiología, nos servía para colocar un poco de la muestra, aproximadamente 0.3 gramos de cada uno de nuestros extractos. Lo colocamos y evaluamos a los 7 días para poder determinar si se encontraban con una turbidez o no. Podemos ver acá en esta imagen que, por ejemplo, el orégano se encuentra exento de algún tipo de contaminación, y nuestro control positivo sí presenta un grado de contaminación, ¿no? Justamente esa era la idea, el propósito de determinar la variedad que hay en el color. Igual lo mismo sucedió con el orégano, tiene un control positivo y un control negativo, y nos evidencia que el orégano también es estéril, al igual que el huacatay. Entonces, una vez pasado todas estas sustancias en estudio por las pruebas de esterilidad, podemos ya dar paso a lo que era propiamente determinar la actividad antibacteriana. En un principio fue importante identificar que las cepas en estudio que presentábamos o que teníamos en el laboratorio eran las cepas que queríamos evaluar. En este caso vemos que el Lactobacillus acidophilus definitivamente era un bacilo gram positivo, como se puede ver en la imagen, que a la prueba catalasa es negativo, que a la prueba oxidasa también es negativo, y efectivamente estas bacterias aerobias facultativas tienen una producción positiva de los azúcares, en este caso el manitol y la glucosa. Para el caso de la porfiromona sí no contábamos con esta cepa en el laboratorio, por lo cual tuvimos que mandarla a ver a Estados Unidos mediante la empresa Microbiologics, en la cual nos envían este certificado de confirmación de la cepa enviada, junto con todas las características fenotípicas y los componentes químicos y sus características microscópicas y macroscópicas para darle validez a esta cepa. Entonces, el primer método de determinación de la actividad antibacteriana fue la técnica de difusión en agar, que es muy conocida en la mayoría de estudios in vitro. Para el caso de la cepa Lactobacillus acidophilus, el medio, el agar a utilizar fue el BHA, que es el agar cerebro-corazón. Para este caso, las placas Petri también fueron sometidas a un medio de esterilización en el horno, ¿no? Todo se trabajó junto a un mechero para evitar también cualquier tipo de entrada de microorganismos a las placas. Se sembró un inóculo del Lactobacillus acidophilus, y en el centro de cada placa Petri se colocaron los controles positivos, que en este caso era el Colgate Plax, la clorhexidina y el BHI, que se comportaba como un control negativo. Acá podemos ver cómo es que se colocaron. Una vez que ya se sembró el inóculo en la placa Petri, al centro de la placa se colocaba aproximadamente 0.5 gramos de nuestro extracto etanólico, ¿no? Es importante señalar de que nuestro extracto era bastante denso, era una consistencia chiclosa, entonces nos permitía colocarlo con el asa de siembra, definitivamente. Acá es como entraban a la jarra de anaerobiosis para evaluar posteriormente nuestros halos inhibitorios. Esto es una toma del asa de siembra con el mechero de Bunsen, en el cual vamos colocando en el centro de cada placa la concentración de 0.5 gramos de extracto etanólico. Ese es el agar sangre de carnero, que es empleado para bacterias anaerobias como la Porphyromonas gingivalis. Dentro de la composición de estos agares tenemos la vitamina K, la propia sangre de carnero, junto con otros nutrientes que son importantes para el crecimiento de esta bacteria. Acá vemos cómo se colocan los extractos puros al centro de la placa. Se utiliza los generadores de anaerobiosis para colocarlos dentro de las jarras de anaerobiosis y colocarlos al horno posteriormente. Entonces, estos fueron los resultados para la primera prueba de determinación de actividad antibacteriana, que son los halos inhibitorios alrededor de los extractos. Podemos ver que el orégano presenta un halo bastante claro alrededor del extracto. El huacatay definitivamente presenta una mancha alrededor del extracto puro, pero no se evidencia un halo de inhibición. Para el caso del chincho también se evaluó un halo inhibitorio, los cuales luego fueron medidos con un pie de rey para estandarizar los valores de inhibición. Esos fueron nuestros controles positivos, el Colgate Plax, la clorhexidina, y como controles negativos el BHI y el agua.
Estos fueron los resultados para la Porphyromonas gingivalis, que como sabemos son bacterias anaerobias que necesitan agar sangre de carnero. En ambas extractos etanólicos podemos ver el halo inhibitorio alrededor de los extractos etanólicos, los cuales nos evidencian un efecto antibacteriano. Para el caso del chincho sí no se evidenció un halo inhibitorio, lo cual ya a simple vista nos determina que no hubo una inhibición frente a esta cepa. Nuestros controles negativos, agua destilada, VIH-I, y nuestros controles positivos que sí presentaban un halo. Una vez que hemos determinado que nuestras plantas en estudio presentaban halos inhibitores, es decir, que había un efecto antibacteriano, no conformes quisimos ahondar un poco más y evaluar a qué concentración mínima estos extractos etanólicos producen un efecto antibacteriano, es decir, cuál sería la mínima concentración para ya presentar un halo inhibitorio alrededor de estos extractos. Fue así que se hicieron 6 diluciones en tubos de laboratorio para más o menos ir diluyendo la concentración pura e ir haciendo controles. Cada uno de estas diluciones, como se pueden ver rotulados, fueron sembrados en 6 placas Petri a concentraciones de 500 miligramos, 250 miligramos por mililitro y 125 miligramos por mililitro. En estas 3 primeras concentraciones vemos que definitivamente no hay ningún tipo de crecimiento bacteriano. A partir de la cuarta concentración, que es a 62.5 miligramos por mililitro, ya no hay efecto antibacteriano de este tipo de extracto. O sea, en esta concentración ya no tenemos ningún tipo de efecto antibacteriano. Es así que nuestra mínima concentración inhibitoria sería la concentración de 125 miligramos mililitro, donde podemos ver las placas libres de contaminación, libres de crecimiento bacteriano, ¿no? Obviamente a partir de 62.5 todas las placas aumenta la concentración cuantitativa de las bacterias, ¿no? Para el caso de el orégano también se hizo lo mismo, determinar a qué concentración mínima había un efecto antibacteriano, y acá vemos que a 250 miligramos por mililitro recién tenemos un efecto antibacteriano. De esa concentración para abajo vemos cualquier tipo de crecimiento bacteriano. Una vez que determinamos las 2 concentraciones mínimas inhibitorias, empleamos la tercera técnica, que fue la técnica de Pure Plate, para saber que a esa mínima concentración cuál era la cantidad del halo, o sea, en milímetros determinar si esta concentración mínima cuánto de halo presentaba. Entonces se utilizó el espectrofotómetro Génesis para corroborar de que estábamos a una concentración de 625 nanómetros de onda y a la concentración McFarland necesaria para darle validez a estas diluciones, ¿no? Es aquí donde esta técnica básicamente consiste en los agares, tenerlos en una consistencia líquida para que luego, por el mismo proceso de endurecimiento de estos agares, podamos ir haciendo perforaciones como hoyos dentro de la placa Petri para colocar las diferentes concentraciones y evaluar los halos inhibitorios en este tipo de pozos. Acá podemos ver que para el caso del chincho, el halo inhibitorio fue descendiendo progresivamente hasta un punto que la concentración del pozo número 4 ya no había ningún tipo de efecto inhibitorio. Entonces ya tenemos dos pruebas, una que nos cuantifica la mínima concentración y esta última técnica que nos permite ver a esa última concentración cuánto es el halo inhibitorio. Lo mismo sucedió para el orégano, sin embargo el orégano no nos evidenció ningún tipo de halo a ninguna concentración, y obviamente estos fueron nuestros controles positivos y negativos que ya hemos visto anteriormente. Para la Porphyromonas gingivalis, por ser una bacteria anaerobia, definitivamente el trabajo con sangre de carnero y por el mismo medio anaerobio que necesita esta bacteria, tuvimos que trabajar súper rápido, ya que no contábamos con la cámara de anaerobiosis, lo cual podría ser una limitación de este estudio. Sin embargo, sí pudimos procesar también esta técnica de pozos, colocar las diluciones de las 3 plantas en estudio, y como podemos ver acá claramente, el huacatay, al igual que en chincho, a medida que se va diluyendo, que va disminuyendo la concentración, va disminuyendo el halo inhibitorio.
no es algo directamente proporcional. A tal punto que en el 4, la concentración 4 para el huacatay ya no nos muestra casi nada de halo, y para el chincho obviamente también un halo mucho menor comparado con lo del pozo número 1. Esos son también los resultados del orégano y la clorexina y el colgate plus, que fueron nuestros controles positivos. Los resultados básicamente fueron, en un principio queríamos determinar cuál era la actividad antibacteriana de estas sustancias experimentales. Entonces el chincho, junto con la clorexina, tienen valores bastante cercanos, de 20 a 21 milímetros, y en menor medida para esta tabla la presenta el colgate plus. Cuando quisimos compararlos a los inhibitorios entre estas sustancias experimentales, pudimos ver de que no había diferencia estadísticamente significativa entre el chincho al 100% con el orégano ni la clorexidina, ni del orégano frente al colgate plus. Frente a la bacteria de Porphyromonas gingivalis, quien presentaba un mayor halo inhibitorio, de acuerdo a la media, era el orégano, con 25.86 milímetros, y el colgate plus, con 14.29 en menor medida. Al comparar también los halos inhibitorios de las sustancias en estudio junto con sus controles, podemos ver de que no había diferencia estadísticamente significativa para la Porphyromonas gingivalis entre el chincho con el colgate plus ni el orégano con el huacatay. Finalmente, las concentraciones mínimas inhibitorias, que las hallamos con la técnica de diluciones y sembrado en placas Petri, podemos ver que para el caso del chincho con la bacteria Lactobacillus, su mínima concentración inhibitoria fue de 125 miligramos por mililitros, partiendo de una concentración de 500 que va disminuyendo progresivamente a medida que se va diluyendo la concentración. Lo mismo sucede con el orégano. Para el orégano sí no pudimos determinar su mínima concentración inhibitoria, pero lo que sí se pudo evaluar fue que a medida que disminuía la concentración iba disminuyendo el halo inhibitorio. Al igual que el chincho, se comportó de la misma manera con la Porphyromonas gingivalis, el cual iba disminuyendo progresivamente el halo inhibitorio, y el huacatay, a la concentración de 62.5 milímetros, contaba con un halo de 7.96, ¿no? Que nos da a pensar que de repente si hubiéramos hecho más diluciones hubiéramos encontrado el punto final o la concentración mínima para encontrar un halo inhibitorio. Esa es la última tabla en la cual ya se compararon todas las sustancias frente a las dos cepas en estudio, y podemos evidenciar que las únicas sustancias que no presentaba diferencia estadísticamente significativa en las dos bacterias era el colgate plus. El resto, tanto el chincho, el orégano como el huacatay, sí presentaban diferencias estadísticamente. Es decir, podemos ver, por ejemplo, que el chincho tiene un mejor comportamiento de inhibición frente al lactobacillus que con la porfiromona, así como vemos que el orégano tiene un mejor comportamiento antibacteriano frente a la porfiromona, y que el huacatay solo tiene un efecto antibacteriano con la Porphyromonas gingivalis. La clorexidina se comporta bastante bien con ambas cepas bacterianas. Entonces, la conclusión del estudio sería que sí existe actividad antibacteriana in vitro de los extractos etanólicos de orégano y chincho comparados con la clorexina y el colgate plus frente al lactobacillus y Porphyromonas gingivalis, y que el huacatay, conocido como Tagetes minuta, solo tuvo actividad antibacteriana frente a la cepa de Porphyromonas gingivalis. Bueno, esa es la última foto, una foto que involucra nuestro viaje a la ciudad de Huaraz con los asesores que nos acompañaron, los botánicos y bueno, la compañía de mi madre también en esta recolección de la muestra. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, estamos de vuelta con nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Ya estuvimos viendo la interesante presentación que hizo en las diapositivas la misma autora de la tesis de la semana, la doctora Erika Pimentel Ramírez, y ya la tenemos acá. En este momento la doctora nos va a explicar con mayor detalle cómo ha hecho su trabajo de investigación. Este trabajo fue experimental y la verdad es un trabajo bastante interesante porque nos está hablando sobre las plantas que se usan en la sierra para ver si tiene efecto antibacteriano o no. Doctora Erika Pimentel, tenga usted la bienvenida a nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Bienvenida al Colegio Odontológico, está en su casa. ¿Algún saludo en especial que quiera brindar usted? Bueno, ante todo, buenas tardes ya con todos. Definitivamente
Es un agrado para mí estar acá, poder mostrarles lo que fue mi estudio experimental, que fue mi tema de tesis. Y bueno, el saludo básicamente radica en todos mis colegas, quienes están interesados en investigar cada día más en todo esto que nos involucra la investigación, y a mi familia por todo el apoyo, porque definitivamente sin ellos no se hubiera culminado totalmente la tesis, ¿no? El tema que estamos viendo el día de hoy es evaluación del efecto antibacteriano de tres extractos etanólicos, ¿no? Estamos hablando del orégano, del chincho y del huacatay, frente a 2 cepas. Este trabajo experimental se realizó de una manera muy detallada, tomó un tiempo y la verdad es bastante interesante hablar sobre un poco más de detalles al tema. Doctora, ¿nos podría explicar cómo así surgió la idea de hacer este trabajo? ¿Cómo así usted decidió estudiar 3 extractos etanólicos y evaluar 2 cepas bacterianas? ¿Cómo así surgió la idea? Porque también pudo haber hecho una tesis en cirugía, en odontopediatría, medir niveles de ansiedad. ¿Cómo así surgió esta idea? ¿Nos podría ahondar un poquito más al respecto? Bien, sí, definitivamente este tema de tesis nació cuando durante mi pregrado nosotros tenemos 4 meses de visita a un poblado, ¿no? Es decir, nuestro internado. ¿Qué es lo que pasa acá? Que durante mi encuesta, mi trabajo junto con la sociedad, me di cuenta que dentro de mi estadística la mayoría, por ser un poco aproximada, un alto porcentaje de la población rural no cuenta o no puede acceder a las marcas comerciales, que son los dentríficos, los colutorios, como la clorhexidina, el Colgate-Plax, el Listerine. Sí llegan a estas poblaciones rurales, sin embargo la capacidad económica probablemente sea una limitante, o de repente el propio desconocimiento de muchas de estas familias para poder acceder a este tipo de marcas comerciales. Entonces, en un momento leyendo, revisando, me di cuenta que actualmente el boom es de repente ir analizando, estar en búsqueda de plantas, de nuestros propios recursos naturales, que puedan presentar algún tipo de componente químico que tenga alguna acción antibacteriana frente a patógenos de la cavidad bucal. Es decir, el mayor índice de enfermedades que tenemos en la población en cuanto a salud bucal sabemos que es la caries dental y la enfermedad periodontal, ¿no? La enfermedad periodontal, más comúnmente llamada como aquella enfermedad que produce el sangrado de encías, movilidad dentaria, etcétera. Entonces, básicamente ahí partió, ¿no? De repente estar buscando plantas que que nuestra propia flora tengamos, si se podría determinar su efecto antibacteriano a buena hora, porque en un futuro se podrían involucrar esos agentes químicos de estas plantas naturales en colutorios, en cualquier tipo de fórmula farmacéutica que de repente sea más económica y de repente más accesible para estas poblaciones rurales en general, ¿no? Muy bien, es interesante que de acuerdo a una necesidad en la población, la doctora tuvo la idea y de esa manera empezó a desarrollar este trabajo de investigación tan interesante. Doctora, ¿nos podría explicar de una manera breve y concisa más o menos cuál fue todo el contenido de la tesis, básicamente en qué consistió su trabajo de investigación? Sí, bueno, obviamente en un inicio ya he mostrado con mayor detalle cuál fue la secuencia del trabajo experimental. Sin embargo, a modo resumen, el objetivo definitivamente fue utilizar estas 3 plantas, orégano, chincho y huacatay, en 2 cepas bacterianas, que era el lactobacillus, que es un patógeno que está involucrado en la caries dental, y la Porphyromonas gingivalis, que es un patógeno bastante involucrado en lo que es la enfermedad periodontal. Mi objetivo era determinar si es que hay o no hay un efecto antibacteriano en estos 3 extractos sobre estos patógenos de la cavidad bucal. Y si es que hubiera este efecto antibacteriano, otra pregunta que surgía era ¿a qué concentración mínima yo podía tener este efecto antibacteriano? Entonces fue así como que mi estudio básicamente analizó estos 3 extractos, pasaron por un proceso de pruebas de esterilidad y posteriormente se efectuó hacer los 3 tipos de métodos de determinación bacteriana. El primer método fue la difusión en agar, el cual nos permite ver los halos inhibitorios y si es que hay o no hay actividad antibacteriana. Una segunda prueba fue determinar la mínima concentración, la cual se pusieron 6 concentraciones de diluciones regresiva de esos extractos, es decir, varias diluciones y determinar a qué concentración mínima había un halo inhibitorio. Y finalmente la técnica Pour Plate, que era una técnica de colocar pozos en las placas Petri y poder determinar si en esa mínima concentración inhibitoria cuánto era el halo inhibitorio mínimo, ¿no? Una vez que pudimos determinar estas 3 variables,
halo inhibitorio y mínima concentración inhibitoria, concluí en esta tesis que sí había un efecto antibacteriano de estas tres plantas, que son el orégano y el chincho del huacatay, frente al patógeno Lactobacillus acidophilus, y que bueno, en este caso el huacatay se comporta con una actividad antibacteriana solo frente a la Porphyromonas gingivalis, ¿no? La mínima concentración inhibitoria fue variable para estas tres cepas. Para ser un poquito más exacta, más o menos variaba entre los 62.5 miligramos por mililitro y los 125 miligramos por mililitro, ¿no? Más o menos eso es un resumen de lo que fue la tesis. Muy bien, es bastante interesante, doctora. Una pregunta, ¿no? Se pudo haber hecho un gran trabajo de investigación analizando una de las plantas, pero sin embargo usted evaluó tres plantas. Evaluó el orégano, evaluó el chincho y evaluó el huacatay. Porque como decía anteriormente, evaluando solo el huacatay pudo haber salido un trabajo muy bueno, pero usted decidió ir un poco más allá, decidió escoger tres plantas. ¿Nos podría explicar cómo así fue la motivación de escoger tres plantas y por qué escogió estas tres plantas tal vez? Sí, en realidad sí, en un principio, lógicamente, como toda alumna de pregrado, probablemente la mejor opción o la forma más viable y rápida era utilizar una sola planta. Sin embargo, bueno, no sé si llamarlo conformismo o no, pero necesitaba ampliar un poco más, y por qué no utilizar tres plantas cercanas, de las mismas familias, con propiedades bastante similares. Por ejemplo, sabemos que el Tagetes minuta y el Tagetes elíptica son el huacatay y el chincho respectivamente, son parte de una familia, son utilizadas ambas plantas en lo que son la ocopa, la pachamanca, o sea, tienen un común denominador, que son condimentos, hojas utilizadas en nuestra cultura andina, como lo dice mi título, en nuestra cultura culinaria, al igual que el orégano. El orégano definitivamente también es un condimento hasta el día de hoy muy empleado en todas nuestras comidas peruanas, deliciosas, y cabe mencionar de que se caracterizan bastante por sus propiedades no solo antibacterianas, sino amargoexcitantes, antiespasmódicas, etcétera, ¿no? Entonces, involucrar tres plantas de diferentes familias, yo creo que era un plus adicional para mi tema de tesis. Muy bien, y también podemos extrapolar la misma pregunta a la parte de las cepas, ¿no? También se pudo haber hecho un estudio de las tres plantas o de una sola planta sobre una cepa, pero en este caso usted también evaluó dos cepas bacterianas, ¿no? También quiso ir un poco más allá en el otro sentido. ¿Y nos podría explicar un poco más así, cómo así tomó la decisión de estudiar dos cepas? Sí, bueno, como también lo expliqué antes, las enfermedades prevalentes en nuestra comunidad peruana radica en la caries dental y la enfermedad periodontal, ¿no? Son las enfermedades más prevalentes. Entonces, decidí de repente captar una de las cepas más frecuentes en estas enfermedades. Es decir, para la caries dental sabemos que las bacterias que generalmente encontramos en boca son los Streptococcus, ¿no? Junto con los Lactobacillus. Definitivamente un inicio queríamos probar con los Streptococcus, pero no contábamos con esa cepa en el laboratorio, pero sí teníamos el Lactobacillus. Entonces dije, ok, cojo el Lactobacillus como una herramienta de un patógeno de la caries dental, y la porfiromona es muy prevalente también en la enfermedad periodontal. Entonces era, por decirlo así, una cepa de cada una de esas enfermedades prevalentes, ¿no? Lactobacillus de caries y porfiromona gingivalis de la enfermedad periodontal. Esa fue la razón, ¿no? Muy bien, la felicitamos, doctora, porque ha ido ahondando más, ha ampliado su espectro para hablar solamente, no solamente de la caries dental, sino de la enfermedad periodontal, que son las dos enfermedades que más aquejan a nivel de la cavidad bucal. Doctora, estuvimos leyendo su trabajo de investigación y ahí usted mencionaba que las plantas las trajo desde provincias, incluso se ve una foto donde pone un dato con GPS. ¿Nos podría explicar cómo así usted fue hasta la provincia y cuál fue la importancia de usar los datos con GPS? Bien, sí, básicamente es importante saber de que en un inicio no sabíamos exactamente cuál iba a ser la ciudad a la que iba a recolectar la muestra, ¿no? Teníamos las opciones de Tarma, Tacna y en este caso, Huaraz. ¿Por qué optamos por Huaraz? Porque teníamos un contacto, gracias a los botánicos de mi universidad, que cabe mencionar, ¿no? Su apoyo incondicional para ese tipo de recolección de muestra. Y tuvimos el dato de que en la ciudad de Huaraz había un señor que tenía un cultivo, por decirlo así, en el cual tenía las tres plantas. Entonces, de esa manera yo de repente me evitaba ir a un lado, a una ciudad y luego a otra ciudad, pudiendo en esta ciudad de Huaraz poder encontrar las tres plantas de este estudio, ¿no?
definitivamente, ¿por qué optamos la importancia de llevar un GPS? Porque eso nos da la validez que estamos a determinadas coordenadas y en este caso a la altura de 3.397 metros sobre el nivel del mar, más o menos es que estos embrios afloran, siguen su curso progresivo de crecimiento y definitivamente se evita la putrefacción de estas plantas, la contaminación, ¿no? Las imágenes que les pude mostrar en las diapositivas nos dan evidencia de que el estado de conservación o de crecimiento de estas plantas era bastante buena en ese cultivo donde pudimos recolectar la muestra, ¿no? No se hizo en una estación ideal la recolección de muestra, fue en el mes de septiembre básicamente, y definitivamente las hojas que utilizamos y que incluimos en la muestra eran hojas no tan maduras, eran hojas jóvenes, libres de palos, ¿no? Piedras o algún tipo de moho que pueda contaminar o alterar el resultado final, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en la ciudad de Huaraz, doctora? En realidad fue menos de 24 horas, ¿no? Estuvimos junto con los botánicos, mi madre que me acompañó. La finalidad era coleccionar la mayor cantidad de plantas que podamos, hojas de las plantas. Más o menos trajimos 6 a 7 kilogramos de plantas en total, ¿no? Con sacos harineros y cada una embolsadas y rotuladas con sus nombres. Y bueno, viajamos en bus, ¿no? Pero fue una experiencia bastante bonita saber de que participamos en la recolección de la muestra, ¿no? Yo creo que tener esa satisfacción de que fuiste a recolectar la muestra y tú misma puedas obtener el extracto es una validez que alguien no te la quita, nadie te lo quita, ¿no? ¿Y fue la primera vez que viajó a Huaraz? ¿No le chocó la altura? ¿Le está por allá? No, bueno, por parte de padre tengo familia serrana, así que yo creo que en la sangre ahí se lleva un poco eso, ¿no? No hubo ningún problema, felizmente. Doctora, respecto al estudio microbiano, para hablar de las cepas, ¿qué agares de cultivo se utilizó para las diversas cepas que se vieron en el estudio? Sí, para lo que es Lactobacillus acidophilus, que es una bacteria aerobia facultativa, se empleó el medio agar cerebro-corazón, y para la Porphyromonas gingivalis, el agar sangre de carnero, ¿no? Esos son los medios ideales para el crecimiento de estos inóculos, ¿no? Estos datos son importantes porque si en algún momento algún colega quisiera hacer una investigación sobre evaluar este tipo de cepas bacterianas, podemos tener estos agares para que puedan hacer los estudios correspondientes. Doctora, entonces, como conclusión final, ¿cuál podría ser el resultado? ¿Es que el orégano, el chincho y el huacatay tienen efecto antibacteriano ante las dos cepas, ante solo una cepa? ¿Cómo podríamos resumir la conclusión del trabajo finalmente? Bueno, como una conclusión global es que sí hay un efecto antibacteriano de estas tres plantas, que son el chincho, el orégano y el huacatay, frente a la bacteria Lactobacillus acidophilus. Y bueno, la planta huacatay solo tuvo un efecto antibacteriano sobre el patógeno Porphyromonas gingivalis. Esa sería una conclusión bastante resumida de toda la tesis, ¿no? Entonces el huacatay no es tan efectivo para la cepa de porfinomonas, ¿no es cierto? El lactobacillus. El lactobacilo. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces estos hallazgos son importantes porque demostramos que sí tienen efecto antibacteriano en estas tres plantas, una menos que otra, pero también si nos vamos a la aplicación, doctora, ¿cuál sería la sugerencia de su parte en el futuro? Capaz estas sustancias se puedan incluir en los centríficos, en los colutorios bucales para mejorar el efecto de estas sustancias que utilizamos para nuestra higiene diaria. ¿Qué opina usted? Sí, definitivamente yo creo que una evidencia que actualmente hay es que ya los dentífricos cuentan, por ejemplo, por un ejemplo, la aloe vera, ¿no? La aloe vera también es una planta que también pasó por este proceso de primero estudio in vitro, luego se determinó su mínima concentración inhibitoria. El siguiente paso, por ejemplo, para esta tesis sería determinar si hay algún tipo de efecto citotóxico a nivel ¿no? Para poder de repente ya emplearlo en animales y posteriormente en humanos. Al ver que no hay ningún tipo de toxicidad en el organismo, sería genial en algún momento plasmar este tipo de plantas dentro de colutorios o pastas dentíficas, ¿no? Esa es finalmente la meta a lograr con este tema de tesis, ¿no? Y si yo no lo pudiera hacer, los invito a quienes me estén escuchando a continuar, no sé, ya no necesariamente con esta planta, de repente con otras plantas propias de nuestro país.
En realidad, justo siguiendo con el tema, en este momento a veces hay muchos televidentes que nos están siguiendo y a veces surge la pregunta, ¿qué voy a investigar? Y siempre está la duda y se pierden en el camino no encontrando un tema de investigación. De acuerdo a la investigación que hizo usted, doctora, ¿qué temas de investigación podría recomendar a los que nos están siguiendo? Ya mencionó tal vez usar otras plantas. ¿Alguna otra recomendación respecto a lo que es nuevas investigaciones? Sí, no, definitivamente aprovechar que actualmente todas las investigaciones están poniendo su ojo frente a recursos naturales, ¿no? Ese es el boom, por decirlo así, actualmente de la investigación. Darle el privilegio a poder determinar si hay algún agente químico que tenga algún tipo de componente activo frente a patógenos, no solamente de la salud bucal, ¿no? Sino en general del organismo. Entonces, bueno, ideas probablemente es aprovechar todas las plantas que hayan, partir de si es que ya en la literatura vemos que hay algún tipo de efecto antibacteriano con otros patógenos, involucrarlos, de repente llevarlos a nuestra rama, que es la salud bucal, o bueno, tal vez algo que yo, quién sabe, no lo pueda culminar, es ver concentraciones específicas de que si es que hubiera o no algún problema si lo utilizáramos en personas, ¿no? En animales y luego en humanos, ¿no? Y el que quiera de repente buscarme no habría ningún problema para continuar ese proyecto de tesis. Muy bien, nos parece interesante el aporte que hace la doctora. Seguro que, bueno, en las universidades siempre los docentes estamos preocupados con sugerir tema de investigación, así que, doctora, capaz voy a recomendarle a algunos alumnos para que puedan consultarle sobre su tema de investigación. Respecto a lo que es investigación, doctora, nos damos cuenta que de los egresados un porcentaje no muy alto es el que hace investigación. Hay muchos colegas que se titulan por otra modalidad, tal vez por el curso. Entonces, ¿qué mensaje daría usted a los que están en los últimos años sobre la investigación? ¿Recomienda hacer investigación? ¿Qué opina usted? Bueno, definitivamente es importante mencionar que dentro de mi promoción, por poner un ejemplo bastante cercano, muy pocos realizamos lo que es tesis experimentales, ¿no? Sí se dan tesis de repente descriptivas, pero muy pocos le damos esta importancia a las tesis experimentales por el tiempo, porque decimos todo lo que involucra el costeo económico de poder viajar, encontrar cepas de otro, de repente sugerirlos desde otros países. Pero es importante, bueno, en mi caso, mi universidad, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene fondos para la investigación. Es decir, por ejemplo, yo en el año 2011 presenté mi protocolo de tesis, fue aprobado, ganó el concurso de investigación y en este caso ellos me dieron un porcentaje de costo económico para que yo pueda realizar la tesis, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que no solo esta universidad, yo creo que muchas otras universidades puedan darle esa importancia a que nosotros los alumnos investiguemos y no solo hagamos un trabajo, una monografía, ¿no? Sin quitarles el valor, pero yo creo que no hay nada más satisfactorio que tener un tema de tesis, un tema en el cual nos involucremos no solo meses, sino tal vez 1 año, 2 años, sin dejar de hacer nuestras otras actividades extracurriculares, ¿no? Porque finalmente, a modo de ejemplo, ¿no? Este tema de tesis me ha abierto las puertas de muchas instituciones. Por ejemplo, actualmente, el año pasado lo presenté a la Asamblea Nacional de Rectores en un concurso de tesis también. Fui la ganadora con este tema. También me presenté a la IADR y definitivamente también, bueno, fui ganadora y puedo decirles de que la satisfacción de saber que un tema que nos ha costado tanto nos dé estos privilegios ¿no? de tener una diploma en nuestro currículum. Y no solo eso, ¿no? Si queremos de repente viajar a otro país, ¿no? Durante nuestra especialidad, tal vez también el valor que las instituciones le dan a la tesis no lo va a quitar nadie, ¿no? Doctora, nuestras más sinceras felicitaciones. Ya es ganadora de 2 premios a la investigación y también la invitamos a poder participar en el premio a la investigación que venimos realizando en el Colegio Ontológico por nuestras bodas de oro. Así es que le deseamos los mejores éxitos. Está invitada usted a presentar su trabajo de investigación y a modo personal espero que gane porque es un trabajo bastante importante e interesante. Doctora, ¿nos podría comentar algo más sobre la parte ya profesional? ¿Qué proyectos tiene para el futuro? ¿Está estudiando ahorita alguna especialidad tal vez? ¿Cómo se vislumbra de acá a unos años?
Bueno, sí, actualmente, bueno, yo egresé de Cayetano hace un año, aproximadamente, el 2012, en la promoción del 2012, culminé mis estudios, bueno, sustenté mi tesis, estaba bastante interesada en la especialidad de rehabilitación oral, hice un diplomado de rehabilitación oral en la misma Cayetano Heredia, me aseguré de que esa era mi vocación dentro de las especialidades de la estomatología y actualmente participo en el proceso de la especialidad, ¿no? Son 2 años de especialidad en Cayetano Heredia y bueno, una vez que lo culmine probablemente ya empezaré a ejercer mi profesión, tal vez viajar a otro lado, ¿no? Todo va en base a cómo se den las cosas, ¿no? Las oportunidades son únicas, así que bueno, por ahora continuar con la especialidad. Ya desde acá avisoramos un futuro brillante. Y aparte de viajar, doctora, hablando de ese tema, no se olvide viajar de vez en cuando a Huaraz a recordar el momento que usted estuvo haciendo su recolección y visitar un poco más nuestro país. Ahí en Huaraz hay lugares muy bonitos que pueda conocer. Doctora, ya para finalizar, ¿usted tiene algunas palabras finales, algún mensaje, algún saludo en especial, alguna persona en especial a la que usted quiera mandar un saludo por ahí? No, sí, bueno, definitivamente nuevamente agradecerles a todos ustedes. Primero a ustedes por la invitación, definitivamente participar y dar a explicar esta tesis para mí es definitivamente lo hago con todas las ganas porque definitivamente me gustaría que en un futuro sean más tesis las que hayan, ¿no? Y definitivamente mis saludos, todos mis saludos va a toda mi familia, yo soy norteña y yo sé que desde lejos ellos en algún momento van a ver esta entrevista y van a ver que toda la enseñanza que se me dio desde un inicio, bueno, está teniendo frutos, ¿no? Mis padres, definitivamente, yo soy la hija única, entonces yo creo que ellos son los más hinchas de todos estos logros y de todo este tipo de entrevistas que tengo, ¿no? Muy bien, en realidad estamos bastante contentos de haber estado conversando en todo este tiempo con la doctora Erika Pimentel, quien nos ha hablado pues de su trabajo bastante interesante y ha sido todo un proceso bastante largo, viajar hasta provincias, incluso se habló en la presentación de la tesis que se mandaron a traer del extranjero, uno de los agares incluso, ¿no? El cuidado que se debe tener estas plantas, la preparación, el tratamiento para llegar a producir el extracto etanólico, ha sido todo un proceso y es en verdad que este trabajo de investigación tiene bastante mérito y no por mucho nos damos cuenta que también ha ganado 2 premios y es bastante digno y loable de reconocer a la nueva generación de profesionales representada por todos los jóvenes colegas que están egresando, también la doctora Erika Pimentel, quienes ellos con sus aportes van a ir modificando los conocimientos que tenemos en odontología. La verdad, a nombre del Colegio Ontológico del Perú, doctor, estamos bastante contentos y las felicitaciones del caso Muchísimas gracias. por haber realizado este trabajo de investigación tan importante. Usted es un ejemplo para toda la nueva generación de profesionales al momento de hacer investigación y también a nombre del Colegio Ontológico del Perú, permítame por favor hacer la entrega de este diploma de reconocimiento y un agradecimiento por haber sido seleccionada como la tesis de la semana, un trabajo bastante importante que doctora le deseamos los mejores augurios de éxito profesional, también en la vida personal. Yo sé que usted va a llegar bastante lejos, de acá a un par de años la vamos a visorar como una de las líderes tal vez en su generación, así es que nuestras más sinceras felicitaciones y bueno, pues siempre está en su casa en el Colegio Ontológico, así es que también una felicitación muy especial a la familia, a la mamá y al papá de la doctora Erika Pimentel, quienes han estado apoyándole y han estado siempre al lado de ella. Me cuenta que fue con su mamá de viaje, Sí, ¿no? ella me acompañó a la ciudad de Huaraz. Ella era parte del equipo que teníamos que ir cargando con los sacos harineros y las bolsas, recolectar, evitar que se contamine. Entonces yo creo que eso es digno de valorar, ¿no? Todo el apoyo. Creo que también me estaba olvidando de algo muy importante, ¿no? Definitivamente mi alma mater es Cayetano Heredia y yo creo que sin la motivación de ellos, así es que de repente ellos no me hubieran dado ese fondo para poder continuar con mi proyecto de tesis, no lo hubiera realizado, ¿no? Asimismo, la participación de los asesores es muy importante, ¿no? Nosotros no solo lo logramos, sino tenemos la participación de doctores. En mi caso me gustaría agradecerle a la doctora Diana Castillo, ella fue mi asesora directa de este tema de tesis, la doctora Maurtua, Dora Maurtua, directora del Laboratorio de Microbiología de la Cayetano, el doctor León Villegas, también parte del equipo de microbiología, ¿no?
todos ellos éramos un equipo, porque este tipo de estudios no solamente es de una sola, o sea, es todo un equipo multidisciplinario y básicamente las ganas de hacer algo interesante, ¿no? Muy bien, es correcto. Hacemos un reconocimiento muy especial a la Universidad Cayetano Heredia, que siempre está sacando buenos productos, buenos trabajos de investigación. Los invitamos a seguir con mayor detalle esta tesis en nuestra biblioteca virtual www.cop.org.pe. Vamos a ver con mayor detalle ese trabajo de investigación, de qué ha tratado, y de esa manera poder ahondar un poco más en el tema. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su presencia aquí, bastante agradecidos por su tiempo que nos ha destinado para poder difundir ese trabajo de investigación tan importante. Como le dije anteriormente, los mejores deseos de éxitos para usted. Yo sé que bastante va a brillar en el futuro, y así es que posiblemente la tengamos acá dirigiendo el Colegio Ontológico, quién sabe. Sí, muchísimas gracias nuevamente, y nada, invitarlos a todos a que también nos muestren sus temas de tesis, ¿no? Muy bien, para poder despedirnos los invitamos a seguir cada semana nuestro programa Paseando por la Biblioteca. En este programa vamos a seguir entrevistando a autores de tesis que nos van a hablar de su trabajo de investigación tan interesante, los trabajos de investigación. Así es que siempre los estamos motivando, los que nos están siguiendo, hagamos investigación y publiquemos nuestra investigación. Soy el doctor Jimmy Ascanova Blazo y estuvimos en el programa Paseando por la Biblioteca. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.